Muy buenos días, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multinacional y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy brindaremos la capacitación fin de importancia de la gestión de convenios, el cual tiene como objetivo orientar a las autoridades y equipo técnico sobre la importancia de la gestión de convenios, FID y el cumplimiento de los compromisos asumidos con el fin de coadyuvar la mejora de la gestión y la ejecución de sus propuestas y el logro de los objetivos de los convenios, contribuyendo de esta manera con los esfuerzos para el cierre de brechas de servicio de sus localidades. Nos acompaña esta mañana Benjamín Gutiérrez, coordinador de seguimiento de FID, y Selma Guaringa, analista de esta capacitación, se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Agradecemos y damos la bienvenida a nuestra primera expositora, la señorita Selma Guaringa. Adelante, Selma. ¿Qué tal? Buenos días con todos, señores autoridades, funcionarios, directivos, servidores públicos. En esta mañana vamos a señalar acerca de la importancia, ¿no? Y la gestión de un convenio FIT. Bien, vamos a desarrollar también lo que es respecto al fondo, ¿no? Invierte para el desarrollo territorial FIT, los convenios a cargo del FIT, la importancia de su gestión y así como unas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Para coadyuvar a ustedes pues, que ustedes puedan cumplir, ¿no? Adecuadamente con el objeto de los convenios y así como todo lo que establecen los mismos. Siguiente, por favor. El fondo invierte para el desarrollo territorial. Siguiente. Bien, muchas entidades conocerán pues lo que es el Fondo de Promoción a la Inversión Regional y Local, ¿no? Lo que se conocía como FONIPREL, ¿no? Ya que muchas entidades han tenido pues convenios desde el año 2018 al año 2017, ¿no? Inclusive. Así como también muchos han conocido acerca del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, ¿no? Lo que es FONIE. Pues bien, en el año 2018, ¿no? A través del decreto legislativo 1435, se estableció, ¿no? La implementación y funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, ¿no? En este caso que el FIT ya absorbía a lo que es FONIPREL y FONIE, ¿no? Ahora, este fondo concursable financia o cofinancia inversiones y estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, y están orientados a reducir las brechas en la provisión de servicios de infraestructura básicos que tengan pues mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema del país, ¿no? Como han visto, pues estos fondos siempre han estado enfocados en lo que son los sectores que más lo necesitan, pues, ¿no? Y sobre todo reducir la pobreza y pobreza extrema. Bien, siguiente, por favor. ¿Cómo está organizado el FIT? ¿No? Pues tenemos al Consejo Directivo y lo que es la Secretaría Técnica, ¿no? El Consejo Directivo es el que está encargado de dictar los lineamientos y su administración de vigilar, para que vigile los recursos, ¿no? Que sean destinados a los fines establecidos en este decreto que he mencionado, ¿no? En el decreto legislativo 1435 y su reglamento, ¿no? Cabe señalar que el reglamento fue publicado en el año 2019, ¿no? Entonces, ¿por quiénes está conformado el Consejo Directivo, no? Tenemos a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que es quien lo preside. También es parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? El MIDIS. Tenemos también a lo que es el CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú, ¿no? AMPE y REMURPE, ¿no? También que es la Red de Municipalidades Rurales del Perú, las que también se alternan un año cada una, ¿no? En estas dos últimas. Y respecto a la Secretaría Técnica del FIT, ¿no? Es el encargado de implementar las actividades para su funcionamiento, ¿no? Siempre en el marco, pues, del Decreto Legislativo 1435 y su reglamento, así como también en los lineamientos dictados por el Consejo Directivo y también dentro de los lineamientos de lo que es la Dirección General de Programación Multianual y de Inversiones, ¿no? Del MEF. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver acerca de los servicios priorizados por el FIT, ¿no? Estos también se encuentran señalados en el reglamento, ¿no? 1435. Son básicamente 9, ¿no? Tenemos los servicios de salud básica, desnutrición infantil y anemia también, servicios de educación básica, infraestructura vial, servicio de saneamiento, tenemos lo que es infraestructura rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo, ¿no?
Es importante que tengan en cuenta que solamente son estos 9 los que están señalados en el decreto legislativo y su reglamento, ¿no?, del FIT, ya que pues algunas entidades, ¿no?, para el concurso 2023 han estado consultando frecuentemente acerca de propuestas que no estaban vinculadas a estos servicios priorizados, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello y también no dejarse guiar por pues terceras personas ajenas al FIT, ¿no?, que les puedan indicar que sí, esta propuesta sí puede participar o esta propuesta sí puede acceder a un financiamiento o cofinanciamiento cuando no está dentro de estos 9 servicios priorizados que claramente están establecidos en el reglamento. Gracias. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver acerca de los convenios a cargo del FIT. Siguiente, por favor. Gracias. Ya, tenemos, bueno, como he mencionado, ¿no?, lo que era FONIPREL, ¿no? Vamos a mencionar acerca de los convenios 2008 al 2013, ¿no? En aplicación a lo establecido en la segunda disposición complementaria del reglamento del decreto legislativo 1435, ¿qué se señalaba, ¿no?, acerca de la resolución o esta causal de resolución de un convenio FONIPREL, ¿no? Ojo, los que están suscritos antes del 2014. ¿Qué señala esta disposición? Que la Secretaría Técnica evalúa y, de corresponder, aprueba el informe situacional, ¿no? En caso que los gobiernos regionales y locales no presentasen dicho informe en el plazo señalado, o la Secretaría Técnica no los aprobara, el convenio es resuelto sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, ¿no? Entonces, eso es lo que señala el reglamento del decreto legislativo. Ahora, en el caso de los convenios, para lo que sus entidades no han presentado el levantamiento de observaciones, ¿no?, la Secretaría Técnica actualmente viene evaluando, ¿no?, las acciones que va a implementar, ¿no? En los demás, pues que no han logrado presentar, ya se entiende que han sido resueltos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los convenios FONIPREL 2014 al 2017, ¿no? Se ha culminado la revisión de los informes situacionales presentados en el marco del Decreto Supremo 179/2020 y el Decreto Supremo 041/2021. Estos decretos han modificado el reglamento, ¿no? ¿Y qué es lo que se señalaba? Básicamente, era una oportunidad para las entidades para que, debido a sus incumplimientos, ¿no?, ya sea en el objeto del convenio o el incumplimiento del mismo convenio, no habían logrado presentar sus informes de culminaciones o no habían logrado culminar con esos objetos y no habían informado a lo que es al FONIPREL, ¿no?, en ese entonces. Entonces, en vista de ello, de estos reglamentos, se tenía que presentar un informe situacional, ¿no?, con el estado actual o en esas fechas, pues, ¿no?, porque también había una fecha de corte para su presentación. Entonces, actualmente el FIT ya ha culminado con esa revisión, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de eso? Que los informes situacionales que resultaron observados se han notificado al responsable de las unidades formuladoras mediante un correo que genere el aplicativo de seguimiento, ¿ya? En ese correo se les ha señalado que tenían o contaban con un plazo de 20 días calendario para que puedan subsanar dichas observaciones, ¿no? Actualmente, la Secretaría Técnica del FIT viene revisando ese levantamiento de observaciones, ¿no? Y se comunica que se les va a notificar, ¿no?, a los responsables, en este caso de las unidades formuladoras, se les pide que estén atentos a sus correos, porque ahí es donde les va a llegar la notificación, ¿no?, sobre el resultado del levantamiento de observaciones. Ahora, si el informe situacional se mantiene observado, se remitirá un oficio a la entidad comunicando la resolución según lo establecido en la norma, ¿no? También según lo establecido en esos decretos supremos que se ha señalado. Ahora, respecto a las asistencias técnicas que se viene brindando, ¿no? Pues se recomienda, ¿no?, que el responsable de la unidad formuladora o algún equipo de la entidad, ¿no?, que está viendo estos convenios, bueno, en este caso el responsable del OES, pues es quien es el que cuenta con los accesos, ¿no?, al aplicativo para que pueda presentar, en este caso, las subsanaciones, se les recomienda que al enviar su solicitud de asistencia técnica lo haga a través del correo FIT, ¿no?, fit@med.gov.pe, en el cual debe registrar sus datos personales, ¿no?, indicar su cargo, de qué entidad corresponde, ¿no?, los datos del contacto también, y también precisar su consulta o el tema el cual requiere asistencia técnica, ¿no? Es importante ello porque todavía nosotros estamos viendo el tema de convenios FIT y FONIPREL, entonces es muy importante, ¿no?, que coloquen, ¿no?, de qué convenio se trata, de qué año, cuál es el objeto del convenio, de qué entidad, y los datos de ustedes como responsables UF. Asimismo, el FIT comunicará también al responsable de la unidad formuladora la fecha y hora de la asistencia técnica, ¿no?,
a los que deben asistir ustedes, asimismo también todo el equipo, ¿no? En este caso puede ser la responsable de la unidad gestora de inversiones, el área legal, lo que es finanzas, contabilidad, ¿no? En lo que respecta, pues, si la asistencia técnica es relacionada a la ejecución financiera, por ejemplo, ¿no? Es importante la presencia de alguien de tesorería o finanzas, ¿no? También que deben presentar, ¿no? El avance del levantamiento de observaciones y presentar el reporte de ejecución financiera del cierre de la entidad, ¿no? Eso con el fin de facilitar, ¿no? Y acelerar la asistencia técnica, pues, ¿no? Para que sea más claro, ¿no? Ustedes deben contar con toda la información necesaria para que el FIT pueda apoyar de una manera célere y correcta, pues, ¿no? En lo que es la asistencia técnica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que son convenios del concurso FIT 2019, ¿no? En total han sido 95 convenios suscritos con las entidades, ¿no? Entre el FIT y las entidades. 54 correspondían a lo que son estudios de preinversión y 41 convenios con inversiones. Acerca de los estudios de preinversión, ¿no? Estos se encuentran en proceso de culminación y cierre, porque ya superaron los 2 años de plazo máximo de vigencia, según establece el reglamento del FIT, ¿no? De las cuales 44 entidades lograron presentar el informe de culminación dentro de su plazo de vigencia, ¿no? Y felicitaciones a estas entidades que han logrado cerrar adecuadamente sus convenios, ¿no? De las cuales 34 han sido aprobadas y 10 se encuentran observadas, ¿no? Las entidades deben subsanar esas observaciones, ¿no? Se les recuerda que sí se ha estado coordinando, ¿no? Entonces, sí pedimos que, por favor, las entidades estén atentas a los comunicados del FIT y también soliciten su asistencia técnica a través del correo FIT. También tenemos 10 entidades que no presentaron el informe de culminación, ¿no? Asimismo, también estas entidades incumplieron las obligaciones establecidas en los convenios, ¿no? Aparte, no han presentado este informe de culminación dentro del plazo de vigencia del convenio. Entonces, como hemos señalado, estos estudios de preinversión ya han superado el plazo máximo de los 2 años de vigencia, ¿no? Como señala el reglamento. Entonces, ¿qué es lo que se ha procedido a hacer? Entonces, el FIT ha comunicado el cierre del convenio a los titulares de cada entidad, ¿no? A su vez, se ha informado a la Contraloría General de la República y al Consejo Directivo, ¿no? Sobre estos incumplimientos señalados. Respecto a las inversiones, ¿no? Que han sido 41 convenios suscritos, 21 entidades lograron presentar el informe semestral 2022-2, ¿no? De las cuales ya se ha realizado la revisión y, bueno, 6 de ellos ya pasaron para informe de culminación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya, mira, hasta ahora tenemos 14 entidades ya que corresponden presentar su informe de culminación, ¿no? De estos que ya han sido aprobados sus semestrales, pasaron a este grupo de los que ya culminaron sus objetos. Entonces, a ellos les corresponde presentar su informe de culminación, de los cuales, de estas 14 entidades, solamente 3 han cumplido con presentar este informe de culminación, ¿no? Y 11 están pendientes de su presentación. Pero regresando a los informes semestrales, todavía quedan 11 entidades con incumplimiento de información de semestrales, ¿no? Y ahora, no solamente son de los semestrales de este último periodo, que es el 2022-2, sino que también son informes semestrales de años pasados, ¿no? Como podemos ver, hay 2 entidades que no han cumplido con subsanar o presentar informes semestrales desde el periodo 2021-1, 2021-2, y así sucesivamente hasta la actualidad. Igual hay una entidad también desde el 2021-2 y otra entidad desde el 2022-1, ¿no? En adelante. Entonces, son 7 entidades en total con incumplimiento de informes semestrales 2022-2. Entonces, a estas entidades se les pide, por favor, que se comuniquen, ¿no? Que se contacten si tienen alguna duda o alguna consulta de cómo emplear el aplicativo de seguimiento del FIT, ¿no? Para que puedan presentar o subsanar sus informes semestrales. También se contacten con nosotros a través del correo electrónico, ¿no? fit@med.gov.pe. Y aparte, tener en cuenta, ¿no? Que según las bases de este concurso FIT 2023, ¿no? No se va a proceder a las siguientes etapas a las entidades que se encuentran con incumplimiento de presentación de informes semestrales. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso, por favor, estas entidades que se encuentran en esta causal. ¿Qué más? Desde diciembre del año 2022, 6 entidades ya se encuentran con convenio vencido, ¿ya? Y solo una entidad ha logrado subsanar y presentar su solicitud de adenda para la ampliación del plazo de vigencia del convenio, ¿no? Entonces, de estas 6, solamente una ha podido ampliar su plazo de vigencia del convenio. Pedimos, por favor, que a las demás entidades también se pongan las pilas y puedan presentar su solicitud de adenda, porque es importante que cumplan con las obligaciones de los convenios, ¿no? Lograr un cierre adecuado, porque si no, eso les puede generar que no puedan participar, ¿no? Más adelante en futuros concursos FIT. Siguiente, por favor.
Ahora tenemos los convenios del concurso FIT 2022, ¿no? En total se suscribieron 191 convenios. Son 163 las entidades beneficiarias, ¿no? Porque hay entidades que pues, tienen más de un convenio, ¿no? En este caso, el monto que se les ha transferido, disculpen, el monto total de todas las inversiones y estudios de preinversión ascienden aproximadamente a los 310 millones, ¿no? Y estos recursos asignados por región, pues ahí como pueden observar, han sido mayormente para las regiones de Ayacucho, Cusco, Purímac, Puno, Cajamarca, Huánuco y así a las demás regiones, ¿no? De estos 191 convenios, tenemos 114 convenios con objeto de financiamiento o cofinanciamiento para la elaboración de estudios de preinversión, 33 convenios para la ejecución de proyectos de inversión, ¿no? De los cuales 6 corresponden a solamente ejecución física y 67 para la elaboración de expediente técnico y la ejecución, ¿no? También tenemos 4 inversiones, ¿no? En este caso son 4 IOAs. Asimismo, tenemos 114 convenios para la elaboración de estudios de preinversión, ¿no? Como se ha señalado, de las cuales 67 propuestas ya lograron declararse viables hasta esta fecha. Entonces, también felicitamos a esas entidades, ¿no? Que ya lograron concluir con el objeto del convenio. Ojo, pero han concluido el objeto del convenio, está pendiente que concluyan las obligaciones del convenio, que también es importante, ya antes de su fecha de vencimiento, ¿no? Que en este caso todavía sí tenemos tiempo, pero sí les sugiero que revisen el aplicativo del FIT y ustedes puedan ya estar recabando la documentación, ¿no? Para poder presentar este informe semestral que ya se nos viene, que sería el 2023-1, ¿no? Y ahí ustedes puedan presentar todo lo que son las documentaciones que sustenten, pues, esta culminación de esos objetos del convenio, que es la declaración de viabilidad de estos estudios, ¿no? Y así sigan con ese mismo ímpetu para que presenten también sus informes de culminación, ¿ya? 113 convenios de los estudios lograron presentar su informe semestral del periodo 2022, ¿no? Entonces ha sido una buena cantidad. Solamente uno estuvo en incumplimiento, ¿no? Y hasta la fecha sigue en incumplimiento. Luego, en lo que son los 77 convenios para la ejecución de inversiones, bueno, estos cuentan, ¿no? Con los recursos para la ejecución de los mismos. Y pues en este caso sí, las 77 entidades, o en este caso los 77 convenios, sí han logrado ser presentados en lo que respecta al informe semestral 2022-2, ¿no? Bien, básicamente eso sería el resumen de lo que es el estado de los convenios del concurso FIT 2022. Siguiente, por favor. Ya, ahora le voy a dar pase a Benjamín Gutiérrez, ¿no? Lo que respecta a la importancia de la gestión de los convenios. Él es el coordinador del equipo de seguimiento del FIT y les va a seguir brindando más información al respecto. Gracias. Muy buenos días, señores autoridades y equipos técnicos. Como se indicó, este evento constituye un evento importante que busca sensibilizar a ustedes como autoridades y a vuestros equipos técnicos con la finalidad de mejorar la gestión de los convenios con el FIT, ¿no? Corregir algunos aspectos que las entidades deben mejorar y de esta manera contribuir unidos en el cierre de brechas de nuestras localidades, ¿no? La siguiente lámina, por favor. ¿Qué es un convenio? El convenio con el FIT es un documento legal firmado por la entidad y el FIT, ¿no? En este documento se establecen los términos y condiciones para el financiamiento o cofinanciamiento de las propuestas seleccionadas a través de los concursos FIT, siendo estas propuestas para la formulación de estudios de preinversión, fichas técnicas, para ejecución de IOARs, para formulación de expedientes técnicos y ejecución de obras, así como también para ejecución de obras. Si le damos una lectura a los convenios, lo cual debe ser obligatorio para las autoridades y equipo técnico de los gobiernos locales y regionales, ahí podemos observar que se encuentra establecido con claridad el objeto del convenio, o sea, la razón de ser del convenio, ¿no? Asimismo, se brinda información sobre el monto de financiamiento o cofinanciamiento. También se establecen las obligaciones entre las partes. ¿Cuáles son las obligaciones de la entidad? ¿En qué periodos o plazos debe cumplirlos? Y también las obligaciones de nosotros como fondo. También se establece la base legal aplicable y se determinan los cursos de acción en los casos que ahí están previstos. Y además otro aspecto importante, que este convenio tiene un plazo de vigencia, ¿no? Hay un plazo de vigencia inicial
y posteriormente este se puede extender como máximo, tal como está establecido en la norma, en el caso de estudios e IUAR, como máximo hasta 2 años, y en el caso de las inversiones, máximo hasta 5 años, ¿no? La siguiente lámina, por favor. El ciclo del convenio. Es muy importante, señores autoridades y equipos técnicos, conocer el ciclo de convenio, ¿no? Para no confundirlo con el ciclo del estudio o el ciclo de la inversión. En el caso de los convenios, hay una primera fase que es la suscripción, con el cual se formaliza el convenio. Gracias a esta formalización del convenio, viene la segunda fase, que es la transferencia de recursos. Esta se efectúa a través de un decreto supremo por año fiscal, ¿no? Luego viene otra fase, que es la de ejecución, donde ya ustedes como entidades responsables, como ya cuentan con el convenio, ya cuentan con los recursos, pues inician la ejecución del convenio. Asimismo, durante este periodo deben cumplir con los términos y condiciones establecidas con el FIT, pero también exigir, en este caso, a los contratistas, ya sea de formulación de estudio de preinversión o de formulación de expediente técnico y ejecución o de ejecución, el cumplimiento de esos contratos entre vuestra entidad y los consultores, ¿no? Culminada la ejecución, por ejemplo, de un proyecto o la formulación de un estudio dentro del ciclo de convenio del FIT, hay todavía una última fase, que es la fase de culminación. Esta fase se refiere a la culminación del convenio. Y como lo explicó Selma, una vez que ustedes como entidades hayan culminado su estudio y hayan declarado viable, tienen la obligación de presentar el informe de culminación. Del mismo modo, si ustedes han concluido la IOR o la ejecución de un proyecto aplicando las normas propias para estos propósitos, y una vez que el proyecto tenga una liquidación física financiera con el consentimiento correspondiente, deben proceder en el marco del INVIERTP a registrar la culminación correspondiente en el formato 9 y luego tienen la obligación de presentar el informe de culminación al FIT. De tal manera que, como ustedes pueden apreciar, tenemos que hacer bien las cosas y debemos cumplir el ciclo de convenio con el FIT, tanto para ustedes como para nosotros. En este concurso FIT que pasó, por ejemplo, ya se ha advertido cada evento que hacemos de que aquellos que están en incumplimiento de la presentación de los informes semestrales, pues van a tener limitaciones aun cuando hayan podido participar. Pues no quisiéramos que eso ocurra y creo que es tema de reflexión y es tema de ponernos manos a la obra y hacer lo mejor posible para nuestras entidades. La siguiente lámina, por favor. Entre las principales obligaciones tenemos las obligaciones del FIT, que son las de efectuar las gestiones para la transferencia de recursos, también el de realizar el seguimiento de ejecución del objeto de los convenios a través de estos informes semestrales para convenios FIT, también implementar y gestionar el aplicativo informático para el seguimiento de los informes semestrales, brindando el acceso y facilidades a ustedes como beneficiarios para que presenten estos informes. Y no solo eso, aun cuando no está escrito en los convenios, ¿no? Ni bien ustedes nos soliciten una asistencia técnica a través del correo FIT, nosotros tenemos la obligación de brindarles la asistencia técnica correspondientes y acompañarlos y apoyarlos para el levantamiento de las observaciones, que por cierto son súper sencillas, no se les pide más allá de lo que es la información que ustedes van generando conforme van formulando su estudio o ejecutando su obra, ¿no? Respecto a las principales obligaciones de ustedes como beneficiarios, la primera es incorporar en su presupuesto institucional el monto total de la transferencia de recursos para el objeto del convenio vinculado al código finalidad para estudio de preinversión, fichas técnicas y al código de inversión para inversiones. Esta vinculación es crucial y es importante, no solo para ustedes porque se trata de recursos determinados, sino también para nosotros para posteriormente ir viendo cómo se va ejecutando, ¿no? En ningún caso puede ni debe asignarse a otro código distinto. Otra de las obligaciones es la de mantener incorporados los recursos de la contrapartida, en caso corresponda, por supuesto, en su presupuesto institucional, cargado a estos mismos códigos, ¿no? Si se trata de estudios a código finalidad y se trata de inversiones
al código de inversión correspondiente. Y claro está que también en el convenio está establecido que si por algún motivo se incrementara el costo de los estudios o de los proyectos, estos deben ser cubiertos por la entidad, ¿no? Otra de las obligaciones es presentar los informes semestrales y el informe de culminación, ¿no? Ya les decía, dentro del ciclo del convenio, los informes semestrales es durante la formulación o ejecución de los estudios o ejecución de proyectos y el informe de culminación después de haber sido culminados, ¿no? Pero no basta con presentarlos, que debemos hacerlo dentro del plazo, sino que una vez que lo presentemos, debemos estar atentos y hacerle seguimiento para, de surgir, subsanar oportunamente las observaciones y no abandonarlos como en muchos casos viene ocurriendo, ¿no? Y nosotros estamos notificándolos a través de correo, a través de comunicaciones telefónicas o a través de oficios que cumplan con esta obligación. Otra de las obligaciones de ustedes como beneficiarios es que deben brindar las facilidades necesarias a los funcionarios o especialistas del FID para el acceso a la información física y financiera para el seguimiento del convenio. Asimismo, es una obligación asistir a la reunión de seguimiento que nosotros podamos convocar y brindar la información y facilidades que se requieran. Esto, como les decía, con el objeto de generar un círculo virtuoso y unidos sacar adelante nuestros convenios. El siguiente, por favor. En el caso de aquellas entidades que aún tienen convenios FONIPREL, aquellos que están vigentes y en ejecución, recuerden que tienen la obligación de presentar sus informes trimestrales mediante el aplicativo, ¿no? El plazo es 30 días calendarios posteriores de vencido el trimestre. Quiere decir que ahora en marzo, por ejemplo, se venció el primer trimestre y en abril tienen la obligación de presentar estos informes. Si no presenta estos informes, se procede a la suspensión del uso de los recursos. Si este informe es observado, la entidad tiene como plazo máximo para levantar estas observaciones hasta la fecha de vencimiento del siguiente informe trimestral. Y ese me parece que es un plazo bastante holgado y por favor no debemos esperar esto, ¿no? Si me observan, máximo en una semana debería levantar las observaciones. Respecto a estos informes trimestrales, como quiera que se siguen aplicando las normas del propio FONIPREL y de sus convenios, ¿no? Ahí deben presentar los cronogramas físicos y financieros, los formatos 6A, 6B, así como la ficha de seguimiento en el formato 7, ¿no? Y cualquier otra información que considere la entidad o a requerimiento del FID. Respecto a los informes de culminación, la entidad debe presentar el informe de culminación siempre y cuando la ejecución física y financiera del proyecto o la formulación del estudio haya sido culminada y esté al 100%, ¿no? Para ello debe adjuntar, dependiendo de la naturaleza del convenio, el estudio o inversiones y la documentación contenida en los anexos 9 o 10 respectivamente en el marco de sus propios convenios, ¿no? La presentación de este informe de culminación solo para el caso de FONIPREL debe ser efectuada mediante documentos presentados en físico a través de mesa de partes del CONECTAMEF o del MEF Central. La siguiente, por favor. Aquí básicamente para que observe, ¿no? Y nos ilustremos que sí, pues en el FONIPREL se pedía bastante documentación y bastante información, ¿no? Aquellos que tienen todavía convenios FONIPREL vigentes, les recomiendo revisar por favor el anexo 09 y el anexo 10, donde se detalla toda la documentación que tienen que presentar. La siguiente lámina, por favor. En el caso de los convenios FID, como han podido apreciar, mucho de esto se ha ido simplificando. Y simplificando de tal manera que la información que tienen que presentar prácticamente es información que ustedes ya lo tienen y ya lo han generado. De tal manera que esperemos que esto facilite este proceso. Entonces, en el caso de convenios FID, de acuerdo al marco establecido, la obligación que tienen es de presentar informes semestrales. Como pueden ver, al año tienen la obligación de presentar 2 informes semestrales. Ahí está la fecha de corte para el primer informe semestral, el 30 de abril. Quiere decir que en unos días más ya estamos con fecha de corte, de tal manera que en mayo todas las entidades que tienen convenios FID están en la obligación de presentar a través del aplicativo el informe semestral 2023-1. El plazo es hasta el 30 de mayo.
Para el informe semestral 2023-2, como pueden ver, la fecha de corte es el 30 de octubre y el plazo de presentación al 30 de noviembre, y así se repite los demás años hasta que culminen el estudio o la inversión, y en ese momento, una vez que ese informe semestral, donde nos dan cuenta de que ya han culminado el estudio o la inversión, esté aprobado, se les activa la opción para presentar el informe de culminación correspondiente, ¿no? Ojo, cuando ustedes presentan los informes semestrales, si este resulta observado, tienen un plazo de 20 días calendarios para subsanar estas observaciones. Un tema importante que tienen que tener en cuenta es que el FID podrá solicitar a ustedes como entidades en cualquier momento información sobre los avances del objeto del convenio. Les podemos solicitar a través de correo, y si no cumplen con brindarnos esta información, le solicitaremos mediante oficio, ¿no? Esperemos no llegar a estos niveles, ¿no? Ya que hay que tratar de agilizar las cosas, ¿no? Y cuando uno ejecuta con transparencia, no tiene por qué demorar más de lo debido. La siguiente, por favor. Dentro del marco de seguimiento de convenios, un aspecto importante a tener en cuenta es la suspensión de esos recursos, ¿no? Sinceramente, nosotros no quisiéramos llegar a estos niveles, sin embargo, a veces ocurre, pues, el incumplimiento de ustedes como entidades en presentar su informe semestral, ¿no? O también, habiéndolos presentado, no levantan las observaciones dentro del plazo de los 20 días. En otros casos también tenemos la obligación de suspender el uso de recursos por vencimiento del plazo de los convenios. En este aspecto, por ejemplo, está establecido en los convenios de que, estando vigente el convenio, 30 días antes de la fecha de vencimiento, si la entidad considera que no va a culminar su estudio o su proyecto, debe solicitar la adenda de ampliación de plazo, ¿no? También podemos suspender el uso de recursos cuando observemos que la entidad no está cumpliendo con registrar las actividades realizadas en el mes correspondiente, ¿no?, en el sistema de seguimiento de inversiones del Banco de Inversiones. Ese es otro tema, ¿no?, que tenemos muchas entidades y la verdad no entendemos por qué, ¿no?, que sus unidades formuladoras o ejecutoras no están registrando todos los meses en el sistema de seguimiento del Banco de Inversiones. Y esto pues no puede ser, ¿no? El siguiente, por favor. El tema de las adendas, ya les había anticipado. Revisemos cuál es el plazo de vigencia de nuestros convenios y al menos 30 días antes de su vencimiento se debe solicitar estas adendas. En el caso de las inversiones, como les decía, el plazo máximo no debe superar de 5 años y para el caso de estudios no debe superar de 2 años. En este esfuerzo de darles facilidades y apoyarlos para que en caso lo requieran les podamos dar adendas de ampliación de plazos, tenemos 5 entidades a las que inclusive les hemos remitido oficios formales, 5 entidades que tienen convenios de inversiones vencidos. Miren, ya asumió la nueva gestión, prácticamente ya pasó el primer trimestre y estas entidades no subsanan las observaciones de su solicitud de adenda, ¿no?, pese a que nosotros ya les hemos planteado los requisitos, los modelos, y está, o sea, ustedes lo pueden revisar, está en el comunicado 015-2022 FIT, publicado el 29 de noviembre del año pasado. Y aquí aprovecho para adelantarme. Señores, los convenios del concurso FIT 2019 para inversiones, su plazo va a vencer entre los meses de junio, julio y agosto. Entonces, desde ahora, ya la unidad formuladora con la unidad ejecutora de inversiones deben evaluar si la ejecución de su proyecto va a terminar o no dentro de esos plazos y si la entidad va a cumplir o no con presentar el informe de culminación. Y si la respuesta es que se retrasó por algún motivo o que se requiere más tiempo del establecido, entonces, ¿no?, ya en mayo deben, en mérito a este comunicado 015-2022, preparar su solicitud de adenda de ampliación de plazo. Eso es muy importante, por favor, y tomen nota de esto. Y ojo, si bien es cierto en el convenio dice 30 días, la recomendación es que activen la solicitud de adenda de ampliación de plazo al menos 45 días antes, ¿no? El siguiente, por favor. Los informes de culminación de los convenios FIT.
Como pueden apreciar, son bastante sencillos y bien simplificados. Estas fichas, una vez que ustedes registren los datos, se autogeneran en los aplicativos, lo firman los responsables correspondientes y los presentan. Claro está que para que se autogeneren estas fichas, tienen que llenar los datos generales, ¿no es cierto? Los datos de ejecución financiera y los documentos, ¿no? La resolución, por ejemplo, técnico-financiera, y dependiendo de si es estudio o si es inversión, los documentos que acrediten, en el caso de estudios, la declaración de viabilidad, y en el caso de inversiones, el registro de culminación de la inversión, ¿no? Entonces, esta información es básicamente datos generales del convenio, que todos lo tienen. Datos financieros de la ejecución, que todos están obligados, porque siempre tienen que hacer una resolución de liquidación técnico-financiera. Y los datos de los logros obtenidos, ¿no? Que prácticamente están presentados en el sistema de seguimiento del Banco de Inversiones, ¿no? En el caso de estudios, por ejemplo, básicamente se les pide el formato 7A, la resolución de aprobación de liquidación técnico-financiera y el reporte del saldo disponible, o sea, el reporte CIAF-CUT del código de idea correspondiente. Y en el caso de inversiones, el registro de cierre de la inversión del Banco de Inversiones, la resolución de aprobación de la liquidación técnico-financiera y el reporte de saldo disponible del tipo de recursos subcuenta participaciones FIT, lógicamente enlazado al código de inversión respectivo. Como pueden apreciar, el FIT también ha implementado acciones de mejora, acciones de simplificación, y estos informes de culminación pues son súper simplificados a comparación de las exigencias que pedía el FONIPRED, ¿no? El siguiente, por favor. Respecto a los aplicativos, estos los pueden encontrar ingresando a la página web del MEF. Pero lo que queremos resaltar es lo siguiente, ¿no? Si la entidad está incorporada al InviertePE, el acceso es a través del responsable de la unidad formuladora, ¿no? El que está formalmente registrado en el Banco de Inversiones. De las entidades no incorporadas, el acceso es a través del usuario y contraseña otorgados al responsable de la unidad ejecutora. Estos credenciales los otorga el Banco de Inversiones y para ello hay un procedimiento, ¿no? Y nuestros colegas responsables EIPs de los ConectaMEF les pueden brindar apoyo y asistencia técnica en todo lo que es InviertePE y también para poder registrar a su unidad ejecutora, ¿no? El siguiente, por favor. Las principales funcionalidades de nuestros aplicativos para convenio FONIPRED, ¿no? El responsable de UEF ingresando puede revisar cuántos convenios tiene su entidad, si están cumpliendo o no con presentar con los informes trimestrales, si cumplió o no con presentar los informes situacionales y si los presentó, si subsanó o no las observaciones dentro del plazo. También, si su convenio está vigente, puede presentar los informes trimestrales, presentar la subsanación de los informes trimestrales, y cuando la propuesta culmina su formulación o ejecución física y financiera y su informe trimestral, o sea, el último informe trimestral es aprobado, el aplicativo le remite un correo al responsable de la unidad formuladora para que la entidad presente el informe de culminación correspondiente dentro del marco del FONIPRED. En cambio, para convenios FIT, también el aplicativo tiene funcionalidades similares, pero mucho más simplificadas de pronto, ¿no? Puede revisar cuántos convenios tiene, revisar si ha cumplido con presentar los informes semestrales y si estos están conformes. También puede presentar allí los informes semestrales y es más, como les dije ya en el cronograma, debe presentarlos y se nos acerca el informe semestral 2023-1, que debe ser presentado en mayo, por favor, tomen nota. Si estos son observados, debe presentar la subsanación del informe semestral, para lo cual, ya les dije, hay 20 días de plazo una vez notificado y la consecuencia es la suspensión en caso que no lo haga, ¿no? También, si en el informe semestral revisado ya culminaron la ejecución de su estudio o de su proyecto, se le activa y puede presentar el informe de culminación, y también se tiene opciones para subsanar el informe de culminación en caso de haber sido observado. En ambos casos, si se requiere subsanación y soy responsable de UF nuevo o siendo antiguo no entiendo alguna observación o no estoy de acuerdo de pronto con alguna observación, ¿no?, se solicita a través del correo FIT la asistencia técnica correcta. El siguiente, por favor. Dicho esto, entonces aterrizamos en aquello que es materia de nuestra presentación. ¿Por qué es importante la gestión de convenios? Es importante, en principio, porque si nosotros firmamos un documento legal
en este caso un convenio, pues es para cumplirlos, ¿no? Entonces hay que ir acostumbrándonos a eso. Es un documento legal y debemos cumplirlo. Pero también es importante porque una buena gestión del convenio permite que la entidad cumpla con las obligaciones contractuales establecidas y esto coadyuva al logro del objeto del convenio. El hecho de cumplir con mi convenio, cumplir con mis informes semestrales, con mi informe de culminación, me obliga a mí como entidad, ¿no?, también a hacer cumplir los contratos, ya sea de formulación de estudios o de ejecución de obras. Me obliga a tener la documentación de los avances mensuales, porque gracias a esa información alimento y presento mis informes semestrales. Y si se dan cuenta, generamos este círculo virtuoso del cual les hablo tanto y lo voy a repetir tantas veces sea posible, porque necesitamos reprogramar nuestra mente con palabras propositivas que nos permitan cambiar lo que ha venido ocurriendo de pronto en el FONIPREL, ¿no? Convenios y convenios que sistemáticamente han ido incumpliendo y eso debe ser corregido. Y qué mejor que nosotros y ustedes para mejorar esto, ¿no? Es importante también porque si ustedes cumplen y hacen una buena gestión de convenios, pues van a mantener activos los recursos asignados por el FID, por lo tanto estarán disponibles para la entidad y esto evitará, ¿no?, que la suspensión de uso de recursos con las consecuencias que esto conlleva y en muchos casos puede incluso afectar la ejecución del estudio del proyecto. También es importante porque una buena gestión de convenios refleja que una entidad tiene capacidad de gestión y ejecución de estudios y proyectos y cuenta con un buen equipo técnico administrativo, porque no todo es responsabilidad de la autoridad, tampoco todo es responsabilidad del responsable de unidad formuladora, es responsabilidad conjunta de todo el equipo técnico administrativo, incluso legal. También es importante porque una buena gestión de convenios se orienta al logro del objeto del convenio, ahora que tanto hablamos de presupuesto por resultados, pues el resultado en este caso es el logro del objeto del convenio y por lo tanto este logro contribuye a la reducción de brechas de servicios básicos de su localidad. El siguiente, por favor. También es importante porque regula que la entidad cumpla con la presentación oportuna de los informes semestrales y la subsanación correspondiente. Regula que la entidad gestione oportunamente una adenda de ampliación de plazo en caso de este sea requerido dentro de los plazos de vigencia de los convenios. Y ya les dije que recomendamos que al menos 45 días antes del vencimiento del plazo de convenio debe iniciar la gestión de la adenda de ampliación de plazo en caso el equipo técnico considere que es necesario. También es importante porque una vez que culmine el estudio, la inversión, eso no termina allí. Ya Selma nos explicó, hay más de 10 entidades que habiendo culminado, pues no presentan su informe de culminación. O sea, han terminado de ejecutar la obra, su estudio está declarado viable, pero no presentan el informe de culminación. Y eso no puede estar pasando. Y si lo presentaron y resultó observado, pues hay que activar mecanismos para subsanar esta observación. Así que como pueden ver, la gestión de convenios es muy importante, es fundamental y todos debemos tenerlo siempre presente, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Como conclusiones y recomendaciones, tenemos muchísimas. Seguramente después del taller muchos de ustedes lo van a revisar y van a reflexionar sobre estas, evaluar en qué situación se encuentra el convenio de vuestra entidad y esperemos pues que sean súper proactivos y juntos mejoremos la gestión de convenios con el FID, ¿no? Conclusiones, los convenios, ya lo dijimos, son documentos legales de cumplimiento obligatorio, tanto para el FID y la entidad beneficiaria, ¿no? Todas las autoridades y el equipo de proyectos de la entidad beneficiaria deben conocer los alcances del convenio con el FID y mantener actualizados sus datos en el banco de inversiones del MEF. Me refiero al dato del responsable de la unidad formuladora, unidad ejecutora, etc. El responsable de la unidad formuladora de la entidad debe liderar el proceso de presentación de informes semestrales e informes de culminación. Ojo, es un trabajo en equipo. Los responsables de la unidad ejecutora del área legal y administrativa deben apoyar esta gestión del responsable de la unidad formuladora, ¿no? Y estos informes deben ser presentados de manera oportuna. Terminando la reunión, por ejemplo, ya los que tienen convenios vigentes con el FID deben reunirse entre hoy y mañana, pasado mañana, para planificar cómo está
cómo se van a organizar para presentar el informe semestral 2023-1, por ejemplo, de manera oportuna, ¿no? Ojo, también la autoridad y el equipo técnico debe ser consciente que el beneficiario, o sea, ustedes son los responsables de financiar cualquier incremento del costo total del estudio y o ficha técnica de inversión o de la ejecución del proyecto, ¿no? Ya sea con recursos propios o gestionando a través de los gobiernos regionales u otros organismos. Otra conclusión es que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio conlleva la suspensión del uso de los recursos y o resolución de convenio, ¿no? Por lo tanto, se recomienda, pues, cumplir con las cláusulas establecidas en el convenio. La siguiente, por favor. Otro tema también es que todos los responsables de los aplicativos del FIT, ya sea FONIPREL o FIT, ¿no? Deben revisar el estado situacional de sus convenios, si es que aún no lo saben, ¿no? Porque a veces nos timbran o nos envían correos diciendo quiero saber cómo está mi convenio tal, mi convenio tal. Cuando ustedes con los credenciales pues pueden revisarlos. Las entidades deben cumplir con la presentación oportuna de los informes semestrales y el informe de culminación correspondiente, caso convenios FIT. También las entidades deben implementar acciones efectivas para cumplir con el objeto del convenio, los plazos, con los costos establecidos y la calidad deseada. Este tema es muy importante. Tenemos un pequeño grupo de convenios del concurso FI 2019, por ejemplo. Felizmente son pocos, 4 o 5, que se han retrasado muchísimo. 2 o 3 de ellos, según nos han informado, estarían en procesos de solución de controversias, ¿no? Esos procesos también hay que agilizarlos para que las cosas avancen, ¿no? Y se concluyan de manera oportuna, ¿no? También ya se les dijo y se recalca, ¿no?, que las entidades deben brindar las facilidades y atender los requerimientos de la Secretaría Técnica con el fin de realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los estudios de preinversión e inversiones, ¿no? Se han dado casos, por ejemplo, de que en el concurso FI 2022, se les ha financiado ideas de proyecto para estudios de preinversión, señores, pero no están aplicando las normas y directivas sectoriales para proyectos con enfoque de red. Y por favor, tenemos que tener mucho cuidado en eso. También tenemos que aplicar adecuadamente las normas sectoriales. El siguiente, por favor. En el caso de los convenios FONIPREL, ojo, deben presentar los informes trimestrales, aquellos que tienen convenios vigentes, ¿no? Y subsanarlos hasta lograr su conformidad. Y en realidad es hasta lograr culminar su estudio, su proyecto y después presentar su informe de culminación, ¿no? Si los convenios vigentes no pueden ser visualizados en los aplicativos, ¿no? Una de las causas puede ser que han cambiado de responsable de unidad formuladora y este nuevo responsable no tiene los credenciales, ¿no? Entonces, para ello, la autoridad debe remitir un oficio a la Secretaría Técnica del FIT consignando los datos de los convenios y los datos del responsable de la unidad formuladora para efectuar la asignación correspondiente, ¿no? Lo cual ya no pasa con los convenios FIT, por ejemplo, porque ahí ya es automático. Cuando la entidad beneficiaria requiere un plazo adicional para culminar el objeto de un convenio, debe solicitar la suscripción de una adenda para ampliación de plazo en el marco del comunicado 08-2022, ¿no? Ahí está todo, los formatos, los modelos, los requisitos. También, ojo con este tema, la entidad beneficiaria, la anterior, por favor. La entidad beneficiaria es responsable de mantener actualizada la base de datos de su unidad formuladora, ¿no? A veces cambian de responsable de unidad formuladora, pero nominalmente en la entidad, pero en el Banco de Inversiones sigue figurando mes tras mes el nombre de un antiguo responsable de unidad formuladora que cuando le timbramos o queremos coordinar, nos dice, yo ya no trabajo en la entidad desde tal fecha, ¿no? Y eso no puede estar pasando. Seguimos entonces, conclusiones y recomendaciones, convenios FIT. Todas las entidades tienen la obligación de presentar los informes semestrales de los convenios FIT de manera oportuna. Si no lo hacen, se procede con la suspensión del uso de recursos y en este caso del concurso FIT 2023, pues de acuerdo al cronograma, se procederá con la inhabilitación de estas entidades, ¿no? Lamentablemente hay un orden de 10 o 11 entidades que están incurriendo en esto y si continúan hasta el plazo establecido en el cronograma, pues tendrá que aplicárseles lo establecido en las bases, ¿no? Ojo, los resultados de la evaluación de los semestrales son notificados mediante el aplicativo al responsable de la unidad formuladora y la entidad tiene un plazo de 20 días para el levantamiento de observaciones. Para ello, ya se dijo, tienen toda la libertad
de escribirnos un correo al correo FIT, indicando sus datos, indicando el motivo o materia de la consulta, incluso presentando algunos avances para el levantamiento de observaciones, de tal manera que en las sesiones de asistencia técnica las hagamos súper ágiles y sobre todo eficaces, ¿no? Que la persona que recibió la asistencia técnica pues termine con las cosas claras y esté apta para el levantamiento de las observaciones. Claro está que si no subsana dentro del plazo, se procederá con la suspensión del uso de los recursos. Otro tema importante es que en el caso de propuestas cofinanciadas, las entidades deben asegurar el cofinanciamiento y efectuar la transferencia a favor del estudio o proyecto vinculado a su código finalidad o código de inversión correspondiente. También las entidades que han culminado la ejecución física y financiera de las inversiones de los convenios FIT deben cumplir con la presentación del informe de culminación correspondiente mediante el aplicativo del FIT, pero también aquellas que ya están culminando los estudios de preinversión y declarándolos viables. Ojo, tengan cuidado de las últimas directivas, especialmente de educación, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Vivienda, respecto al enfoque de red, de tal manera que, aplicando correctamente estas normas y directivas, cumplan con presentar sus informes de culminación correspondientes. Porque si no es así, les tendremos que observar, ¿no? Finalmente, es muy importante que las autoridades lideren y gestionen con su equipo de proyectos los convenios a su cargo. Cumplan con sus obligaciones con responsabilidad, ya que de esta manera están contribuyendo al logro del objeto del convenio, y no solo eso, sino a los esfuerzos del FIT y del Ministerio de Economía y Finanzas para contribuir con el cierre de brechas de servicios básicos en su localidad. Finalmente, como lo dijo mi colega Selma, señores, aquí el MEF trabaja con transparencia. No se dejen sorprender por gente que por ahí puede irles vendiendo humo, ofreciéndoles tal o cual acción o gestión. Si tienen alguna duda o si requieren algún apoyo o asistencia técnica, para eso estamos los que trabajamos en el FIT y para eso está nuestra Secretaría Técnica. Y ahí tienen ustedes el correo FIT para solicitar la solución de dudas, consultas o pedir asistencia técnica, o también los correos institucionales para que se comuniquen de manera directa y formal con nuestra Secretaría Técnica o el equipo del FIT, ¿no? Así que trabajemos con transparencia, con honestidad y hagamos lo mejor que podamos para contribuir al cierre de brechas de servicios básicos en nuestras localidades. Dicho esto, le doy las gracias por vuestra atención y pasamos a la sesión de preguntas. Muy agradecido. Agradecemos a Benjamín Gutiérrez y Selma Guarina por la exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, si mi entidad ha incumplido en algunos convenios con IPREM, ¿tendrá alguna restricción en futuros convenios, concursos? Ya, ¿qué tal? Buenas tardes. Respecto a esa consulta, ¿no? Es importante señalar que las bases del concurso FIT 2023 señala que los gobiernos locales y regionales, previo a la presentación de resultados de la etapa de evaluación y tengan convenios FIT 2019 y 2022, ojo con eso porque no se está señalando convenios FONIPREL, ¿ya? Las entidades que tengan convenios FIT 2019 y 2022 se encuentren en incumplimiento de presentación de informes semestrales 2022, bueno, cumplimiento de presentación de informes semestrales, en este caso corresponde al último periodo, ¿no? Que es el informe semestral 2022-2, ¿no? Estas serán excluidas del procesamiento de resultados para la obtención de la lista de propuestas seleccionadas siempre que hayan superado la etapa de evaluación, ¿no? Entonces, tener en cuenta que para este año, según las bases del concurso FIT 2023, se están excluyendo nada más a las entidades con incumplimiento de convenios FIT 2019 y 2022. Gracias. Gracias, Selma. La siguiente pregunta es, si mi entidad está en incumplimiento de presentar sus informes semestrales de su convenio FIT, ¿tendrá alguna restricción en futuros concursos? Ya, muchas gracias. Sí, la pregunta es similar a la anterior, solamente quiero recalcar que en lo que respecta a los convenios FIT 2019 y 2022, ¿no? Solamente aplica a las entidades que no han, incumplido con presentar estos informes semestrales, en este caso el 2022-2, pero también tener en cuenta que hay entidades que deben informes semestrales de periodos anteriores, por ejemplo, el semestral 2021 1 y 2, ¿no? Que ya son de periodos pasados. Entonces,
como el aplicativo les permite presentar de forma consecutiva y no pueden presentar el actual si no han presentado de periodos pasados, entonces igual se encuentran en dicho incumplimiento, ¿no? Ahora, otra consulta importante respecto a ello que las entidades hacen. He presentado mi informe semestral 2022-2, el cual se encuentra observado. Sigo inmersa en esa causal de exclusión según las bases del concurso FIT 2023. La respuesta es no. Si es que se encuentra observado o en evaluación el informe semestral, no es causal. Lo único que señala las bases del concurso FIT 2023 es el incumplimiento en la presentación, ¿no? En este caso, la entidad ha cumplido en presentar el informe semestral, ¿no? Y lo que respecta después, si bien es cierto, sí lo deben seguir cumpliendo, ¿no? En el marco del convenio suscrito, sin embargo, ya no estarían inmersos en esta causal de exclusión. Gracias. Gracias, Selma. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento se deben iniciar los trámites de adendas de ampliación de clases de los convenios FIT? Ya, gracias. Sí es importante señalar a ustedes entidades que revisen bien sus convenios y hay una cláusula donde señala el plazo de vigencia de los mismos, ¿no? Tanto para convenios FIT 2019 y 2022, ¿no? En tales convenios se señala que estos plazos de vigencia pueden ser prorrogados a solicitud del beneficiario, ¿no? Lo tienen que presentar a la Secretaría Técnica del FIT, ¿no? Con el debido sustento. También es importante mencionar que en la página web del FIT se encuentra el comunicado número 15-2022 FIT, ¿no? Que ha sido publicado el 29 de noviembre de 2022. Estos contiene este comunicado los requisitos que las entidades deben presentar para solicitar la ampliación de vigencia de los convenios derivados del concurso FIT 2019, ¿no? En este caso sí se les recomienda, ¿no? Que debe ser presentado de manera oportuna, ¿no? No esperar a que la vigencia de los convenios ya esté muy cerca a su vencimiento o inclusive se haya vencido, no. Los convenios señalan claramente que deben ser presentados con la debida anticipación, en este caso, al menos 30 días antes de la culminación de la vigencia del convenio, ¿no? Pero en este caso, como se ha señalado durante la exposición, se les recomienda que presenten por lo menos con 45 días de anticipación. Muchas gracias. Gracias, Selma. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los plazos máximos que podrían ampliarse a los convenios FIT? Ya, gracias. Hay que tener en cuenta, ¿no? Según lo que señala el decreto legislativo 1435 y su reglamento, ¿no? Que señalan que el plazo máximo de vigencia para lo que son estudios de preinversión es de 2 años y el plazo máximo de vigencia para las inversiones es de 5 años, ¿no? Esto obviamente en el caso de que ya los plazos iniciales según los convenios suscritos hayan vencido, ¿no? En lo que se respecta a la vigencia de los convenios y las entidades no hayan podido culminar con el objeto de los mismos o inclusive tampoco hayan cumplido con las obligaciones de los convenios, ¿no? Que por ejemplo es la presentación de los informes de culminación, ¿no? Porque como se señaló, no basta con solo culminar el objeto que es, por ejemplo, la declaración de viabilidad de un estudio o haber culminado la ejecución física de mi obra. No, también se trata de presentar los informes de culminación. Entonces, si es que mi plazo de vigencia ya está próximo a vencer y todavía no he cumplido con todo lo señalado, entonces se debe solicitar la ampliación, ¿no? De la vigencia de los mismos. Y en este caso, vuelvo a recalcar que para el caso de los estudios de preinversión no debe exceder los 2 años y para lo que son los casos de las inversiones, el plazo máximo es de 5 años. Gracias. Gracias, Selma. La siguiente pregunta es, tengo un convenio del 2020 que aún está en evaluación. ¿Cuándo se culminará esta fase de evaluación? Ya, muchas gracias, Francis. Respecto a esto, pues sí, si bien es cierto, ya las entidades han cumplido en presentar sus informes semestrales, ¿no? Sobre todo de este último periodo 2022-2, las cuales ya han sido revisadas a un 100%. Sin embargo, en muchos casos ha habido también que el resultado de estos han sido observados, ¿no? Entonces se ha vuelto hasta, bueno, se ha brindado en este caso asistencias técnicas o también se les ha dado indicaciones para que ustedes soliciten a través del correo FIT asistencia técnica respecto al levantamiento de observaciones de las mismas. Y bueno, entonces en ese transcurso es donde el FIT viene evaluando nuevamente el levantamiento de observaciones, ¿no? En este caso, sí, seguramente es una entidad que ha presentado ya la subsanación. En el transcurso de estos días, ¿no? Máximo esta semana, va a estar ya el resultado en el aplicativo del FIT, ¿no? De persistir todavía con alguna observación, nuevamente se le señala
que por favor se contacte a través del correo FIT y solicite su asistencia técnica, ¿no? Porque en muchos casos hay entidades que han estado en cambios de gestión o de responsables, ¿no? Entonces, sobre todo en esos casos son los que se ha venido ampliando, ¿no? Este tema de revisiones de lo que son informes semestrales. Ya, muchas gracias. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañan hoy con la capacitación. Muchas gracias. Buenas tardes.